Buenos días, ¿cómo están? Empezamos hoy la última clase del proceso de atención de enfermería en el tercer trimestre, que es lo que venimos desarrollando hasta el momento. Como ya les he dicho, es muy importante que nosotros podamos aplicar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conocido en esta unidad de ciclo ovárico, fecundación, concepción, cambios anatómicos, fisiológicos durante el embarazo, así como también los controles pertinentes en general y poderlos aplicar dentro del instrumento propio de enfermería para poder brindar cuidados pertinentes desde nuestra propia visión biopsicosocial ampliada a lo cultural con respeto siempre a la individualidad del sujeto. Entonces, como último trimestre vamos a desarrollar hoy el tercer trimestre que va a partir de la semana 27 hasta las 42 semanas, que es lo máximo que se extiende un parto dentro de las pautas, un embarazo, dentro de las pautas normales para desarrollar el trabajo de parto, pero obviamente este trimestre varía porque el trabajo de parto puede presentarse a partir de la semana 37 hasta la semana 42. Así que el final del tercer trimestre está determinado por el inicio del trabajo de parto. Como hemos venido analizando en los trimestres anteriores, vamos a ir viendo cuáles son los cambios anatómicos fisiológicos que se producen tanto en el feto como en la mujer gestante. En este trimestre, aún más, en el segundo teníamos que el crecimiento y desarrollo del feto era mucho más lento. En este tercer trimestre, el desarrollo fetal es escaso. Están terminando de completarse una que otra función, pero básicamente todo el uso de energía del feto está enfocado en aumentar de peso y de tamaño, tendiente a tener el desarrollo físico necesario para poder ser viable posparto, o sea, poder tener el peso suficiente para poder asumir aquellos procesos necesarios después de que inicie el trabajo de parto para sobrevivir a la vida extrauterina. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí también termina mucho el desarrollo del sistema nervioso central que empezamos en el primer trimestre, aumentando la cantidad de neuronas, pero ya tenemos lo específico y lo general preparado. Lo que hacemos aumentando la cantidad de neuronas es preparar al sujeto para los procesos complejos extrauterinos que van a requerir esta actividad neurológica de procesamiento de información, y estas neuronas van a seguir replicándose durante los 2 primeros años de vida cuando el niño vaya aprendiendo determinadas destrezas. A los 7 meses, en el tercer trimestre, ya el lugar que ocupa en el espacio el feto es prácticamente todo el útero, con lo cual le queda escaso espacio para movilizarse. Esto lleva a que el feto sí o sí cambie de posición, se ponga en posición invertida, en posición cefálica, con la cabeza hacia la zona inferior del cuerpo materno, o sea, hacia la zona perineal, preparado ya para el trabajo de parto, y esto va a implicar que las piernas y los brazos queden hacia arriba, o sea, hacia el fondo del útero, hacia la cabeza de la madre, que es la zona más amplia que le va a permitir aún así seguir movilizándose, y va a ser a partir del séptimo mes muy visible en la zona superior del ombligo las patadas, la aparición de las piernitas, la aparición de los bracitos del niño, aunque este niño sigue teniendo posibilidad de rotación hasta el último momento, pero también tiene que ver, como les he dicho, que ocupa casi toda la masa del espacio uterino. A los 8 meses ya se encuentra, a partir del séptimo mes el niño ya está en condición de nacer siempre y cuando tenga apoyo para el sostén vital extrauterino, o sea, viable por sí solo los 7 meses no es, va a necesitar incubadora, va a necesitar oxígeno, va a necesitar cuidados especiales para la alimentación como sonda orogástrica, y ahí va a poder terminar determinados procesos. Recuerden, hay procesos que no se terminan intrauterinamente, que se terminan extrauterinamente, y hay otros que no se terminaron dentro del útero y no se terminarán afuera. A los 8 meses, el feto comienza a desarrollar el tejido pulmonar, o sea, este pulmón que se ha generado en las primeras etapas durante el final del primer trimestre, que no es útil porque el niño no respira a través de los pulmones, porque no respira oxígeno, porque lo encargado de obtener el oxígeno es la placenta.
Entonces, esto es un órgano que está ahí, atrofiado, pequeño, todavía no utilizado, y empieza a desarrollarse tendientes a qué? A poder empezar su actividad con la primera inspiración postparto. O sea, cuando el bebé inspira, inspira y larga la primera expiración, que es el llanto que ustedes escuchan, lo que ha hecho ha sido expandir el alvéolo, o sea, la porción funcional del tejido pulmonar, y comenzar la oxigenación de la membrana alveolo-capilar. Esto ya está desarrollado en el 8º mes, tendientes a que cuando haga esta primera inspiración comience el mecanismo funcional que nos acompañará en todo el trayecto de nuestra vida. Por lo tanto, a partir del 8º mes, cuando está terminando de desarrollarse, si se desencadena el parto, hay que colaborar con el desarrollo pulmonar, que normalmente se hace de beta-metasona o dexametasona intramuscular. ¿Qué es lo que hace? Es un glucocorticoide que funciona sobre el tejido pulmonar, permitiéndole terminar la maduración y obtener la suficiencia respiratoria para la expansión. Admite la expansión pulmonar, o sea que lo prepara para expandir. Por eso se coloca antes del parto, cuando el parto es prematuro en 8º mes. También comienza a generarse mayor cantidad de tejido adiposo, que es aislante, la grasita. El bebé, cuando aumenta de peso y tamaño, no solo aumenta en musculatura, en características óseas, sino principalmente en tejido adiposo, que es lo que le va a permitir mantener y conservar la temperatura en el espacio extrauterino, debido a que su sistema neurológico durante los primeros 3 meses de vida es a nivel de termorregulación inmaduro. O sea, el bebé durante los 3 primeros meses de vida no regula por sí mismo la temperatura. ¿Cómo regulamos la temperatura los seres humanos? Volvemos a un momento a los primeros años. El ser humano regula la temperatura a través de 2 mecanismos, ya sea produciendo calor o perdiendo calor. Con estos mecanismos, cuando empiezan a jugar, vamos a tener aumento o disminución de la temperatura de acuerdo a las necesidades metabólicas del sujeto o a la adaptación al medio ambiente. Por eso, cuando nosotros hace frío en el medio ambiente, nosotros, para poder generar calor, comenzamos con la actividad muscular de temblar. Esto nos permite a nosotros generar el calor necesario para poder contrarrestar el descenso de la temperatura ambiental y evitar que la temperatura corporal descienda a valores que no son viables. Así también, cuando, por ejemplo, la situación ambiental es de calor o yo he provocado aumento de la temperatura en el cuerpo, por ejemplo, con una actividad física que he generado la hipertermia, entonces el cuerpo, ¿qué hace? Empieza a liberar calor a través de la transpiración, o sea, de la evaporación de líquido en la superficie cutánea para poder perder calor. Así que para el frío, para el descenso de la temperatura corporal, se regula con la producción de calor a través del temblor. Y para el aumento de la temperatura corporal, se regula a través de la transpiración por evaporación, la pérdida de calor. El niño no hace esto. El niño no transpira. Si lo abrigo mucho, no va a transpirar, va a aumentar su temperatura sin poder regularla, y el niño no tiembla. Por lo tanto, si yo lo dejo desprotegido, desabrigado, en un contexto frío, le va a bajar la temperatura y va a entrar en hipotermia, porque no puede por sí mismo producir el temblor necesario para regular su temperatura. Este sistema de termorregulación sigue terminando su estructura de desarrollarse durante el primer año de vida. Hasta el año de vida no es completa la termorregulación, pero entre los 3 y los 6 meses comienza a tener niveles primarios necesarios para conservar la vida. El tejido adiposo con el que el niño nace ayuda a este proceso, porque le da la posibilidad de aislarse de la temperatura externa para conservar el calor que tiene intracorporal. Y también lo que vamos a ver es la aparición de un estímulo que se llama el hipo, que tiene que ver con esto de comenzar a desarrollar el tejido pulmonar y también el aumento de la funcionalidad digestiva. Pero como verán, desarrollo en gran medida en el niño durante este trimestre. No hay lo que hay es ganancia de peso, de tamaño, y empezar a prepararlo para sobrevivir a la vida extrauterina
pero preparar los sistemas que ya se han desarrollado en mayor medida durante el primero y el segundo trimestre. En la madre, sí, seguimos teniendo muchísimos cambios en la gestante con respecto a su anatomofisiología. Si bien, como hemos hablado en el primer trimestre, el cambio anatomofisiológico en la madre ha sido enorme porque pasábamos de una situación de primer trimestre en donde no había modificación física ni tampoco gran modificación fisiológica de la mujer a una situación de amplia modificación anatomofisiológica. Entonces, era notorio, era no un sacrificio, sino una demanda metabólica, energética, alimentaria, hídrica, en todas las características de la mujer que durante este trimestre se incrementan, pero no se mueven en demasía. O sea, lo que ya apareció en la madre se incrementa, pocas cosas nuevas aparecen. Entonces, continuamos con el aumento considerable de las hormonas de estrógeno y progesterona y ya van a empezar a alcanzar también un límite estable que lo alcanzan a finales del octavo mes, empezando a permitir la aparición de contracciones que van a ir ubicando el feto y preparando el canal de parto hasta que tengan un descenso brusco por la aparición del cortisol y nos permita, que solo vamos a ver en la próxima unidad, el inicio del trabajo de parto. Hasta ahora este estrógeno y progesterona inhibían las contracciones, inhibían la lactancia, inhibían la pérdida del bebé. Bueno, van a alcanzar al final del octavo mes, principio del noveno, un valor estable tendientes a preparar el cuerpo para el trabajo de parto. El útero obviamente sigue aumentando, continúa. Recuerden que estamos viendo que todos estos son continuación de procesos que se han iniciado en el segundo trimestre. Entonces, el útero sigue aumentando, continúa, debido a que se tiene que seguir difundiendo, estirando, para poder cubrir el amplio desarrollo de peso y tamaño y talla del feto. Aumenta la temperatura corporal de la madre, que ya venía aumentando en el segundo trimestre en grado por acción del estrógeno y la progesterona, pero que ahora, además del estrógeno y la progesterona, aumenta la temperatura corporal en respuesta al metabolismo del feto, o sea que el feto contribuye al aumento, así que se suma medio grado, casi un grado más de temperatura corporal al final del segundo trimestre, además del metabolismo basal de la madre. Aumenta la frecuencia de emisión por compresión de la vejiga por el tamaño y peso del útero y obviamente del feto. O sea, comienza a comprimir y por lo tanto yo orino más veces y menos cantidad. No es más veces y más cantidad, más veces y menos cantidad porque vacío la vejiga en tiempos, en lapsos mucho más cortos. Seguimos con la aparición de los edemas, aquí sí iniciamos la aparición de los edemas. Los edemas en el segundo trimestre no son normales. Se controlan por si aparecen, pero no deben aparecer si uno tiene una buena mecánica corporal, si tiene actividad física, una buena hidratación y nutrición. Pero en el tercer trimestre aparecen ya como parte de todo el colapso que se produce a nivel de retorno venoso por el aumento de peso del útero, así como también por la congestión venosa periférica que produce el aumento del volumen que tenemos de líquido. Entonces, comienzan a aparecer los edemas en la cara de luna llena, antes del parto, nos hinchamos. Aparecen edemas en las manos, en los tobillos, en los pies. Por lo tanto, cuando veamos valoración, vamos a tener que valorar el grado de godez de estos edemas porque son importantes, pero sí deben estar presentes, pero deben valorarse. También vamos a continuar teniendo cambios en la piel. Vamos a aumentar la sudoración debido a este aumento de la temperatura y vamos a seguir con el aumento de la vellosidad debido a la presencia de estrógeno y progesterona y vamos a seguir incrementando estos problemas ya existentes como la melasma, las estrías y los angiomas propios de situaciones hormonales o bien mecánicas de estiramiento de la piel. Seguimos con las contracciones de Braxton Hicks, que ya les decía, eran contracciones que respondían en el segundo trimestre al acomodamiento y al movimiento fetal, pero en este caso las contracciones de Braxton Hicks hasta el octavo mes aumentan sus intervalos, se vuelven mucho más regulares, aparecen determinada cantidad por hora que van de 3
a 7, 8 por hora hasta el octavo mes, que tienden a ¿qué? A ir acomodando y preparando tanto la placenta como el cuello del útero para la situación del parto. A partir del noveno mes, a partir de las 36, 7 semanas, ya son estas contracciones de Braxton Hicks que llegan en la 37 semana a 9 por hora, ya dejan de ser en ese intervalo regular por hora y ya pasan a ser por 10 minutos, mucho más fuertes. Recuerden que la de Braxton Hicks no son intensas, ya en el noveno mes, después de las 37 semanas, son más intensas, más seguidas, a intervalos más regulares, en la medida de que se va aproximando el trabajo de parto. Tenemos la aparición del calostro en las mamas, o sea, hasta ahí llega el desarrollo mamario, pero sí o sí tenemos que ver la aparición de esta grasa en la punta del pezón, que es lo que va a permitir que el niño tenga un amplio contenido de materia lipídica y proteica en la primera ingesta, que va a permitir la limpieza del intestino del meconio apenas nazca dentro de las primeras 6 horas y le va a permitir terminar de desarrollar el aparato digestivo, porque la nutrición la venía utilizando a través de la placenta, la venía obteniendo. Vamos a terminar de desarrollar el aparato digestivo, las enzimas digestivas, la vellosidad, vamos a vaciar el intestino para que después en la segunda leche sea mucho más eficiente el proceso de absorción de nutrientes. Entonces es importante ir viendo ya en los ejercicios mamarios y que va apareciendo presencia de calor. Tenemos una disminución del líbido de la madre que tiene que ver con muchos factores: incomodidad materna, la situación de molestias, así como también la situación psicológica de preocupación por el trabajo de parto. Y tenemos la aparición del estreñimiento y la hemorroide, que tiene que ver con esta compresión de los intestinos por el desplazamiento hacia atrás y hacia arriba de los mismos por el diámetro del útero, que hace de que tenga muchísimo menos movilidad, así como también el hecho de la aparición de los edemas hace que se fugue mucho más líquido de la zona intestinal, se absorba hacia el líquido vascular, tendientes a poder compensar esa disminución de líquido en la vasculatura que ha sido fugado hacia los edemas, porque eso es lo que busca, que no puede reabsorber de los edemas, la vasculatura queda con menos líquido, lo toma del intestino, haciendo que la materia fecal sea mucho más seca y más difícil de evacuar, y a eso sumarle la falta de motilidad intestinal por compresión del útero, vamos a tener estreñimiento. A su vez, este edema que tenemos en los miembros, también se produce edema en la zona de las venas y arterias anales, y vamos a tener la aparición del hemorroide, y el hemorroide por acción mecánica de la maniobra de Mansalva para intentar defecación de materia fecal seca, que lleva a una fuerza que no está preparado, que no tolera en esta situación bien el aparato digestivo de la madre. También vamos a seguir incrementando los dolores de espalda, que tiene que ver con el peso, el tamaño del útero, la desviación del plano corporal hacia adelante, el intento de mecánica compensatoria a través de encorvar más la columna, que lleva a dolor de espaldas y cansancio. A su vez, esto va a producir mareos por este cambio circulatorio y postural, que va a llevar a compresión de determinadas vértebras y nervios, que va a llevar a que esta mujer comience con mareos, con dolores, con malestares y con calambres tanto en miembros superiores y en miembros inferiores, que ya los tenían muchas veces en el segundo trimestre, que tiene que ver, ¿se acuerdan de lo que hablábamos? Las compresiones tanto de la situación circulatoria como en la situación nerviosa del descenso de los hombros por el peso de la mama, que hacía calambres, y el mal del túnel carpiano en los miembros superiores, así como también la congestión venosa periférica y los edemas lleva a calambres y dolores en los miembros inferiores. Entonces, como les he dicho, aparición de nuevas cosas, sí, puede aparecer el edema en la cara, en los tobillos, en las manos, pero en líneas generales no aparece nada nuevo. Lo que hace es incrementarse estos cambios que ya se han producido de cero en el segundo trimestre y que aquí aumentan, y por lo tanto aumentan
y potencian todo su malestar materno porque se aumenta el tamaño del útero, aumenta las hormonas, aumenta el malestar general. Y ya entrando en el proceso de atención de enfermería, ¿en qué vamos a enfocar este proceso? Y principalmente la valoración. Aquí vamos a poder identificar las áreas de preocupación del paciente y la predisposición para aprender, porque ya estamos al final. Recuerda que en el segundo trimestre nosotros hacíamos la comparación de que estaba evolucionando normal. Bueno, aquí ya está el final de la evolución. La comparación de la evolución normal de un embarazo ya lo hicimos en el segundo. Por lo tanto, aquí nos enfocamos en trabajar mucho las preocupaciones, en trabajar la predisposición para atender, en ver la predisposición, en trabajar en la identificación, en prepararla para la situación del parto. Este trimestre estamos muy enfocados en el parto, que es algo que se puede dar en cualquier momento. Recuerden, se puede tener un feto viable con ayuda del oxígeno, de la sonda orogástrica, de la cervocuna, o sea, con el apoyo sanitario y el apoyo de instrumentos para ayudarle a sostener la vida a partir de las 32 semanas. Nosotros largamos el tercer trimestre en las 27 semanas. O sea que tenemos un mes más y el séptimo mes ya tenemos entre 3 y 4 semanas de que empezamos el tercer trimestre, podríamos desencadenar el parto, a lo que llamamos 7 mesinos, con sus amplios conflictos con respecto al peso y sus dificultades con respecto a la viabilidad. Por lo tanto, nosotros apenas empieza el segundo trimestre, ya tenemos que estar enfocados porque a partir de las 32 semanas, el 80% del periodo que se pasa en el tercer trimestre puede ser situación de parto. Entonces, constantemente estamos enfocados en eso porque eso es lo que puede llegar a pasar. Vamos a seguir trabajando en una comunicación planificada y dirigida. En este caso, vamos a estar dirigiendo hacia el tema específico del parto y centrada en contenido específico que es la preparación y detección del parto. Por eso, esta comunicación ahora más que nunca está dirigida sobre un solo tema que es parto. Vamos a seguir viendo las apreciaciones subjetivas de la mujer sobre su estado de salud. Aquí nos sirve mucho saber cómo se siente y vamos a seguir observando el desarrollo tanto de imagen corporal, de situación biopsicosocial, de anhelos, posturas y de todo lo que vamos a venimos viendo como importante. Vamos a seguir sustentando la valoración, como ya les he mencionado en los videos anteriores, tenemos nosotros que se sustenta en 3 pautas, no en una, cualquiera de estas 3, no, en estas 3. Anamnesis o entrevista, recolección directa de información, examen físico, recolección a través de la decodificación de la situación física, anatomía fisiológica del paciente y los estudios complementarios. Por respecto a la anamnesis, estos son los puntos en los cuales nos vamos a centrar siempre teniendo en cuenta que estamos intentando trabajar sobre la situación de parto. Así que vamos a identificar las preocupaciones y expectativas de la madre con respecto a la situación del parto y de la final del embarazo y cómo se está acomodando, cómo se está sintiendo, cómo se acomoda la familia. Todo eso vamos a ir identificando las preocupaciones porque esas preocupaciones tienen que ver con un déficit de conocimiento o con un conflicto, que después lo vamos a ir a ver en el diagnóstico. Entonces aquí vamos a identificar qué la preocupa a la madre en este trimestre y qué expectativas tiene con respecto a la situación de parto. Vamos a establecer el conocimiento que posee sobre la situación de preparto. Aquí vamos a preguntar si ha ido a clase de preparto, qué le han enseñado, qué ha aprendido, qué piensa que es el parto, cómo cree que se va a desarrollar, cómo cree que va a ser la dinámica. O sea, yo quiero obtener información de qué sabe ella de la situación de prepararse para el parto, ya sea que haya tomado clase y ver cómo ha resultado la información que le han volcado en esas clases de preparto, o si no tiene clase de preparto, qué información tiene ella sobre la situación de parto, ya sea por experiencia de partos anteriores o por lectura, por investigación, y entonces yo poderme posicionar en un déficit de conocimiento o no y realizar mi implementación de plan de cuidado. Tengo que también indagar sobre el plan para el nacimiento. Esas preguntas que yo hacía para que comencemos a trabajar en el segundo trimestre, aquí las hago para valorar en este trimestre qué es lo que tiene planeado. O sea, cuándo se va a internar, qué tiene planeado el bolsito, cómo tiene planeada la situación del plan para el nacimiento. Conocimiento sobre la situación del parto. Yo necesito saber que ella me diga a mí qué pasa. Ella sabe cuando se pierde el tapón mucoso, sabe cómo es el líquido.
empezar a ver qué es lo que sabe de cómo esta situación implica trabajo de parto, para después poder trabajar educación. Y las respuestas psicosociales que ella tiene y el grupo familiar tiene ante la situación de parto. Entonces, esto necesito saber cómo van respondiendo al embarazo, ya a la cercanía de la incorporación de este feto como un sujeto activo dentro de la dinámica familiar, dentro de la economía, dentro del todo. Entonces, comienzo yo a ver cómo está respondiendo el grupo familiar, la mamá, las expectativas, la economía, la preparación. También es importante en este caso, como ya les he dicho en el segundo trimestre, ver qué es lo que hemos trabajado en el plan de cuidado del primer trimestre y valorar aquí su eficacia o no de esta implementación de cuidado. Por lo tanto, veré si he trabajado un diagnóstico, un plan de cuidado durante el segundo trimestre, aquí valoraré si en esta situación de valoración, que será una doble situación de evaluación también, veré si se han cumplido y si necesita refuerzo o no. Con respecto al examen físico, vamos a volver a enfocarnos en el examen físico, tanto materno como fetal. En el materno seguimos trabajando peso y la ganancia de peso, que en este trimestre se va a incrementar prácticamente por semana, que tiene que ver con la ganancia de peso materno, pero fundamentalmente con la ganancia de peso fetal. Aquí la mayoría del peso ganado es del feto. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya un control cada 15 días del peso y la ganancia y ver que este peso aumente porque esto indirectamente me está dando la pauta de crecimiento y desarrollo fetal. Vamos a seguir trabajando el control de signos vitales, vamos a tener alteraciones tanto del pulso, de la dinámica respiratoria, porque tenemos el diafragma elevado 4 centímetros y la expansión pulmonar hace que la respiración sea más bien torácica y no abdominal, como es la de todo ser humano. La saturación de oxígeno no se tiene que ver disminuida en gran medida, pero puede verse complicada por edemas de las vías superiores, más compresión del aparato respiratorio de los pulmones, así que tendrá que ser valorada como posibilidad. Vamos a seguir valorando la temperatura porque vamos a tener cambios en la graduación de la temperatura que no debemos confundir con picos de fiebre porque tiene que ver con este aumento del metabolismo fetal más las hormonas de la mujer. Y en la presión arterial volvemos a trabajar la importancia de estas pautas. Seguir estableciéndose ahí hipotensión supina, o sea, si la mujer en posición acostada desciende la presión arterial sistólica en más de 30 milímetros de mercurio por compresión de la vena cava inferior, con todos los compromisos que trae para la irrigación sanguínea a la placenta, así como también la congestión venosa de la cintura para abajo que lleva a déficit de filtración renal, aparición de hemorroides y complicación de los edemas que ya están en este trimestre en la zona periférica, es importante que determinemos si hay hipotensión supina que se suele presentar casi en todas las mujeres en este trimestre porque es muy importante el colapso de la panza. Por lo tanto, vamos a volver a trabajar el decúbito lateral izquierdo. Vamos a tener también la determinación de la presión arterial sistólica y su aumento como hipertensión inducida por el embarazo. Para eso vamos a trabajar que está puesto abajo otra maniobra que se llama la prueba del rollover, que también nos determina hipertensión inducida por el embarazo, pero con cambio de diastólica, en donde acostamos la mujer, permitimos que se relaje, la colocamos de decúbito lateral izquierdo, controlamos la presión arterial en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, luego la acostamos en posición supina, boca arriba, esperamos 15 minutos, volvemos a controlar en el mismo brazo la presión y en este caso, si hay hipotensión supina, desciende. Si hay aumento de 15 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, o sea, del corazón en reposo, hay hipertensión inducida por el embarazo. ¿Ok? Entonces, esta prueba en el tercer trimestre nos permite ya empezar el diagnóstico de tercer trimestre de preeclampsia, riesgo de preeclampsia y empezar a hacer el control. ¿Se acuerdan que hablábamos? Ya con este cambio, con la prueba del rollover, empezamos a descartar por laboratorio, por clínica, si hay eclampsia, preeclampsia o no. Una situación que en el trabajo de parto, el aumento de la presión hacia la zona del útero, en realidad el aumento de presión sistémica de la mujer embarazada va a llevar a que colapse más rápido
la placenta, a que haya desprendimiento más rápido y muerte de placenta con tanto hipoxigenación y nutrición del bebé, sufrimiento fetal, y aumentar la ruptura capilar en el desprendimiento del trabajo de parto de la placenta durante la fase de alumbramiento de placenta que puede provocar altos grados de hemorragias uterinas y llevan a la muerte. Por eso siempre estamos intentando, y ya lo vamos a desarrollar más, ver el diagnóstico de preeclampsia o eclampsia durante el trabajo de parto, porque el riesgo materno de muerte materna es enorme. Por eso tenemos que trabajar mucho sobre la presión arterial. No tomarla, a ver, está bien, no. Es tomarla, compararla, acostarla, dar la vuelta, tomarnos el tiempo de saber cómo está el aparato circulatorio, porque es el que más compromiso va a tener cuando lleguemos al trabajo de parto. Entonces tenemos que tenerlo muy bien valorado. También vamos a seguir con la valoración de los edemas en miembros inferiores, presencia y grado, y también en miembros superiores y en cara, en el rostro. Vamos a seguir realizando inspección y palpación abdominal para ver distintos problemas, malformaciones. Examen mamario, como os he dicho, vamos a buscar el calostro, vamos a ver la inserción mamaria, vamos a ver la erección del pezón, el aumento de la pigmentación de la zona de la areola y del pezón, tendientes a soportar la fricción de la lactancia. Vamos a seguir midiendo la altura uterina, que es lo que nos va a permitir indirectamente ver el crecimiento y desarrollo fetal. O sea, en esta situación el aumento de la altura uterina es importante, y vamos a incorporar a partir de la semana 20, o sea, al final del segundo trimestre, pero en este trimestre sí o sí en todos los controles, la maniobra de Leopold, que es la que nos va a permitir establecer la presencia fetal. ¿Se acuerdan que habíamos visto en control? Con esto yo sé cómo está el feto, si está cefálico, podálico o transverso, si este feto está bien acomodado, y a partir de esto dónde están los miembros para poder ir viendo el descenso que tiene esto del fondo del útero antes del trabajo de parto. Así que maniobra de Leopold a partir de las 20 semanas, pero en este trimestre en todos los controles sí o sí. Y la vitalidad fetal la vamos a valorar con los movimientos fetales, que tienen que ser perceptibles por la madre, tienen que responder a estímulos mecánicos manuales de la madre, o sea, la madre tiene que tocar y el niño se tiene que mover, y a la vez, obviamente, a operadores externos en donde yo puedo tocarlo y desplazarlo y el bebé tiene que reaccionar. A su vez, frecuencia cardíaca fetal, después de realizar la maniobra de Leopold a través del estetoscopio de Pinal, yo ya puedo auscultar tranquilamente en el hombro fetal la frecuencia cardíaca, que va de 110 a 160 latidos por minuto, y seguir valorando el crecimiento fetal, que es una valoración que voy a hacer a través de la altura uterina y para la edad gestacional. Por eso es importante, siempre que realizamos valoración, ubicarnos en la edad gestacional que estamos para poder establecer pautas normales para la edad gestacional. Con respecto a los estudios complementarios, volvemos a pedir la batería de laboratorios que hemos pedido en el primer trimestre, porque tenemos que controlar cómo llega con la situación hemodinámica para poder asumir una situación de compromiso hemodinámico como es el parto, donde va a haber abundante pérdida de sangre y líquidos y de óseos y de tejido, que después va a tener que ser recuperado, y tenemos que saber qué reserva tenemos sanguínea para poder asumir esa situación. ¿Qué vamos a pedir? Hemograma de vuelta. Necesito saber cómo están los glóbulos rojos, cómo está el hemograma, el hematocrito, la hemoglobina, que es lo que va a producir pérdida, porque se va a perder volumen sanguíneo, y necesito saber que después del parto esta mujer va a estar en condiciones de poder responder con oxigenación a su recuperación postparto. Entonces, hemograma para ver hemoglobina, hematocrito, si hay anemia, intentar resolverlas con transfusión, principalmente ver los leucocitos, a ver si hay infecciones de algún grado que nos pueda comprometer el trabajo de parto, y la eritrosedimentación, que nos va a permitir ver procesos inflamatorios. Vamos a trabajar sobre la glucemia. No se hace prueba de tolerancia oral de la glucosa en este trimestre. No es que no se hace. Y a diagnosticar aquí la diabetes gestacional es tardía, pero sí vamos a trabajar el tema de hiperglucemia, determinación de la glucemia como una complicación dentro del trabajo de parto, y vamos a empezar a medicarlo como diabetes gestacional. Vamos a trabajar
vamos a solicitar urea y creatinina como una manera de ver la funcionalidad renal que no sea afectada. ¿Por qué? Porque después el líquido que vaya quedando de la reabsorción de los edemas postparto se tiene que depurar por riñones y yo tengo que ver que ese riñón sea eficiente. Vamos a volver a pedir toda la serología. BDRL, HIV, hepatitis B, Chaga y toxoplasmosis, que son causales de diagnóstico de alto riesgo en parto vaginal y por lo tanto van a ser necesarios los procesos de cesárea para poder evitar la contaminación fetal y el pasaje de estas enfermedades e infectos contagiosos hacia el feto, y por lo tanto puede haberme dado negativo en el primer trimestre, pero en el segundo haberse contagiado en el trámite. Entonces es necesario. Y en este caso sí ya pedimos orina completa más el urocultivo para ya tener nosotros un buen control sobre el espacio que va a estar afectado, que tiene que ver con el espacio renal y vaginal, urinario y vaginal, mejor dicho, en el trabajo de parto. Y después vamos a tener una solicitud de ecografía obstétrica para confirmar la posición fetal, principalmente como el niño se mueve en pequeños espacios, por ahí puede haber que se acordone, que su cordón umbilical se envuelva en temas circulares, que es causal de cesárea, porque no puedo estirar el niño y se va a ahorcar. La vitalidad fetal, porque muchas veces no se mueve en gran medida y necesito ver que está bien, está en condiciones. El diámetro biparietal para ver el desarrollo de la cabeza y a la vez ver si esa cabeza tiene un diámetro óptimo para el trabajo de parto vaginal. Aquí es donde muchas veces cuando veo macrosomía cefálica, sí o sí va a cesárea por desproporción cefalopélvica, desproporción de la cabeza del niño con respecto a la pelvis materna. Aquí se determina recién la cesárea, aquí se justifica en el tercer trimestre elegir una cesárea por desproporción cefalopélvica y no planificar una cesárea desde el primer trimestre y adjudicarla en el informe que era desproporción cefalopélvica. ¿Cómo sabía yo en el primer trimestre que había desproporción? No, aquí es una causal de cesárea y la longitud femoral como una manera de controlar el crecimiento y desarrollo, que no haya retardo del crecimiento, o sea que el fémur haya crecido acorde al desarrollo habitual de un feto. Y los diagnósticos de enfermería que vamos a trabajar tienen que ver con 4 tópicos en general. Los afrontamientos individuales inefectivos, o sea, cómo la mujer individualmente no puede afrontar determinados procesos que tienen que ver siempre con déficit de conocimiento. Entonces yo tengo que, en la valoración, saber qué sabe de parto prematuro, de trabajo de parto, se acuerdan de autocuidado y de qué hacer en mi caso de emergencia, porque yo voy a diagnosticar, si no sabe algo de esto, que hay un afrontamiento individual ineficaz porque no tiene conocimiento sobre cuándo es un parto prematuro, cómo es un trabajo de parto para reconocerlo, cómo realizar las medidas de autocuidado antes del parto en el tercer trimestre, qué pasa y qué hacer durante la situación de emergencia ante una aparición de un parto. Entonces, de acuerdo a lo que yo he recolectado de información, diagnostico el afrontamiento individual ineficaz. También voy a tener las alteraciones de los procesos familiares que tienen que ver con lo que yo he valorado de cómo estoy llevando el embarazo, cómo estoy pensando en la incorporación de este niño dentro de la dinámica familiar, cómo se están asumiendo, cómo estamos preparando. La alteración de los patrones de sueño por incomodidad, por dificultad respiratoria, por dificultad de posición, por dolor, por los edemas, y la intolerancia a la actividad física, que tiene que ver con desde ansiedad, fatiga, insuficiencia respiratoria. Todo esto tenemos que ir viendo cómo vamos haciendo la intolerancia a la actividad física. Y las intervenciones de enfermería casi todas están enfocadas en preparar para el trabajo de parto y el postparto para la incorporación del niño a la dinámica familiar. Entonces vamos a trabajar intervenciones de apoyo social. ¿Qué significa el apoyo social y la escucha activa sobre temores y dudas? Vamos a preparar espacios específicos en donde el cuidado no solo sea recolectar información, sino trabajar sobre cómo manejar la ansiedad, cómo ayudarla a planificar, cómo ver la dinámica familiar, cómo intervenir. O sea, empezamos a meternos nosotros en esa información que hemos recolectado, pero a trabajar activamente como consejeros, como despejar dudas. O sea,
esta es la diferencia entre recolectar en la valoración una información y aquí obtener, volcar esta acción de apoyo social como una intervención o cuidado, porque nosotros comenzamos a hacer algo cuando obtenemos la información. Cuando yo escucho la información es valoración. Cuando yo aporto estrategias, herramientas de afrontamiento, indago y ayudo a dar determinadas respuestas, a organizar la casa, eso son intervenciones, porque yo hago algo. Apoyo inmunológico, aquí a partir de la semana 28 se coloca la inmunoglobulina si se ha detectado factores RH negativo en la madre para evitar aglutinamiento sanguíneo durante el trabajo de parto que pueda llevar a muerte y mortalidad materno-fetal, que eso lo vamos a ver después en las unidades patológicas. Vamos a trabajar en las intervenciones mucho de la enseñanza para el autocuidado, principalmente la preparación para la alimentación de recién nacido. ¿Qué vamos a trabajar aquí? ¿Qué tiene preparado? ¿Qué supone? ¿Va a dar teta? ¿Va a dar mamadera? ¿Va a dar mixta? ¿Qué es lo que ella piensa? Y una vez que ella me diga a mí qué es lo que piensa, yo voy a hablarle de los pros y los contras de cada uno de las selecciones. Si ella a mí me habla de lactancia exclusiva, perfecto, tiene todos los pros, pero existe siempre una leve posibilidad de que haya alguna dificultad para la incorporación de la lactancia que lleve, por ejemplo, a que la madre no tenga algún problema en los pezones, en las mamas, una infección, y entonces que esté abierta a la posibilidad de incorporar mixta momentáneamente si tiene algún inconveniente. No vamos a ponerla en lactancia exclusiva a full, que desangre los pezones, que esté mal y generar más angustia sobre la situación de lactancia. Ya hay que tener un nivel de permisión también. Y si vamos a lactancia artificial o mixta, ver los pros y los contras de incorporar este tipo de alimento en el niño recién nacido. La preparación de los pezones, la higiene que va a tener, la hidratación para evitar el agrietamiento, todo esto que va a hacer después una situación de real implementación durante la lactancia, pero ya la vengo trabajando en el tercero a ver cómo se hacen los masajes, cómo se hace el descenso de la leche, cómo se saca el pezón, cómo se higieniza la areola y el pezón antes de la succión del bebé, y después todo eso lo vamos a trabajar como enseñanza en este plan de intervención del tercer trimestre. Vamos a revisar los signos de alarma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alarma, señores, cartelito, imagen y videíto, sangrado, pérdida de tapa mucosa, sintomatología de hipertensión, sintomatología de déficit de movimiento fetal y pérdida de vitalidad fetal. Todos estos signos de alarma vamos a empezar a preparar a la madre para que ella esté en condiciones de poder identificar situaciones de riesgo, tanto de parto prematuro como riesgo de desarrollo en el embarazo del tercer trimestre. Y mucho reconocimiento de las etapas de dilatación prematura, de trabajo de parto prematuro, que es lo que necesitamos trabajar, que ella puede identificar si esto se produce antes de la semana 37. Y hemos revisado en la valoración si ha ido a clase de preparto y qué sabe sobre el preparto. Si no sabe mucho porque es primeriza, si no ha ido a clase de preparto o si dudamos, vamos a preparación nosotros como agentes de salud. En el tercer trimestre vamos a preparar para prenatal, para la situación de parto, y si ya ha tenido igual preparación, o si ya ha leído, o si ya sabe algo por sus otros hijos, igual vamos a reforzar toda esta información que nunca está de más. Así que o la preparamos para que sepa algo que no sabe, o reforzamos lo que hace. ¿En qué vamos a trabajar? Procedimiento para el parto. Señora, le vamos a enseñar en esta institución, se entra por aquí, se hace por aquí, usted tiene que traer estos exámenes, quién la va a atender en el trabajo de parto, quién la va a hacer los controles, cómo le va a realizar, dónde le va a tocar, dónde se va a hacer, le muestro la sala de parto, le muestro la sala de dilatación, le muestro todo para que ella vaya conociendo. Planificación para el hospital, entonces yo digo cuándo y dónde va a ir, cómo va a tener el bolsito armado, qué institución ha elegido, por qué eligió esa institución, sabe cómo es el procedimiento de incorporación de un trabajo de parto, de admisión, perdón, en un trabajo de parto en esa institución, quién se va a quedar con los niños, quién se va a hacer cargo si este proceso se extiende por más de 24 horas, si pasa la madrugada, quién se va a hacer cargo, todo esto
Tengo plata ya separada para el remis, tengo medio de movilidad. ¿Quién va a manejar? Maneja mi marido, manejo yo, manejo una amiga, manejo una vecina. ¿Qué métodos tengo para controlar el dolor? El dolor es parte del proceso de contracción, pero la identificación del dolor durante la contracción, pero no necesariamente los dolores musculares que tienen las molestias del tercer trimestre cerca de la situación de parto, que vamos a trabajar analgesia, pero también ya ir hablando del tema de la epidural durante el trabajo de parto. El armado de bolso, o sea, si tenemos el bolso armado, qué elementos deben ir adentro del bolso. Adentro del bolso tiene que haber elementos muy específicos, tanto todos los laboratorios, la historia clínica prenatal de la mujer como información. Tiene que haber el cambio de ropa del bebé, que tiene que haber 2 cambios de ropa como mínimo, que tienen que ser de algodón, que tienen que haber estado lavadas 3 veces y secadas al sol, con jabón en pan neutro, ningún olor, ningún aromatizante, no puede haber ningún perfume dentro del bolso para que no haya ninguna contaminación con los aromatizantes que son altamente alergénicos en la piel del bebé que todavía no ha terminado de madurar porque no ha sido expuesta a ningún factor medioambiental. La ropa del bebé tiene que constar de 2 capas. La primera capa que sea desmontable, o sea, que tenga mediocito, que sea batita, mediocito, medias, el pañalcito y arriba una vestimenta que pueda agrupar todo para evitar que el niño se desabrigue en algún movimiento, que son escasos los que hace y ahí es el osito entero. Protección de la cabeza y protección de las manos, ya que venga con gorrita y con manopla, para que lo único que le quede visible sea la cara. ¿Por qué? Porque como tiene termorregulación ineficaz, yo lo que estoy evitando es la pérdida de calor postparto, que viene de 36 grados bonito adentro del, del vientre materno, y va a pasar a una temperatura ambiental muy diferente, no se regula y entonces quiero evitar que pierda calor. Todo esto de algodón, de polar, pero no de lana. La lana pierde calor, no le permite generar calor. El polar y el algodón retienen y generan calor. Entonces es importante eso. Y evitar cualquier alergénico. Los pañales de varias medidas, tanto de medidas para recién nacido como de medidas pequeñas, por lo menos 2 o 3 cambios. Una mamadera por las dudas para la administración, por ejemplo, de dextrosa. Si se retarda la primera lactancia, necesito administrar unas 50 mililitros de dextrosa para evitar la hipoglucemia postparto del neonato. Si se puede, una cajita de leche chiquitita por las dudas, así como también la ropa de cambio de la madre, el camisón, corpiños, algodón, bombachas, toallitas postparto, faja. Todo eso tiene que estar dentro. El clam tiene que estar, si es que averiguado el lugar donde se va a hospitalizar, si tiene o no, si ellos proveen o no del clam, todo eso tiene que estar adentro del bolso. Todo eso vamos a verlo nosotros cuando veamos parto, que son las cosas que deben estar, pero nosotros tenemos que saber que esa es la lista de cosas que tenemos que revisar con la paciente que esté, y cada una de las cosas tiene su justificación. ¿Por qué lavo las ropas así? ¿Por qué tengo esa elección de ropa? ¿Por qué no permito en el bolso ningún perfume, ni mío, ni jabón perfumado, ni del bebé? El bebé no le puede tocar el perfume durante 6 meses a la piel porque es altamente alergénico. Entonces, en la ropa sí, pero más adelante el bebé no nace con olor, ¿ok? Entonces tenemos que trabajar eso. Y la responsabilidad del acompañante, establecer quién la va a acompañar en el trabajo de parto. No siempre es un marido, puede ser la suegra, el suegro, la hija mayor, la vecina, la amiga. Bueno, ¿quién va a acompañar? ¿Quién se va a hacer responsable? Y esa persona tener toda esta charla junto con ella, porque cuando yo esté con el dolor del trabajo de parto, esta persona responsable es la que tiene que haber chequeado todo esto, saber dónde está, conocer la misma dinámica, porque es la que muchas veces va a hablar por mí. Y los arreglos de emergencia, o sea, si el trabajo de parto se produce en un horario inesperado, en una situación inesperada, ¿qué es lo que tengo planeado para la situación de emergencia? Llamo a una ambulancia, la ambulancia tiene acceso, llamo a la policía porque la ambulancia se tarda mucho.
llamo un remis porque ni policía ni ambulancia llega a mi zona, me largo yo sí o sí, o directamente llamo a una enfermera que vive cerca y me ayuda con el trabajo de parto en la casa si no me da tiempo de ir internado. Todo esto tengo que tenerlo conversado, hablado, organizado. No hay tabús para hablar al momento del parto. Esto es importante. Y volvemos y ya cerramos el tercer trimestre y le repito por tercera vez, pero me parece siempre importante terminar de la misma manera. El proceso de atención de enfermería no es algo que nosotros queramos enseñarles porque sí, sino nos enseña un proceso mental propio de la profesión de enfermería que siempre nos va a permitir brindar mejores cuidados de salud, pero básicamente poder incorporar la base científica y los cuidados pertinentes al sujeto, a su individualidad, a su biopsicosocialidad, a su culturalidad. Por eso, como ustedes son estudiantes, nosotros buscamos que ustedes se formen en este pensamiento crítico, que ustedes ya vayan teniendo acciones reflexivas, que puedan integrar todo esto que les hemos enseñado. Hoy hemos trabajado mucho sobre lo que le venimos enseñando en esta materia, pero también hemos vuelto a trabajar fundamentos, también hemos vuelto a trabajar anatomía, también hemos vuelto a trabajar las materias sobre las cuales se habla de familia, de comunidad, de psicología, o sea, integrar todo aquello que lo venimos preparando durante la carrera para formarlos íntegramente como profesionales y que ustedes puedan poner todo ese conocimiento en esta situación, que por más que es una especialidad, no escapa este ser humano a la anatomía y fisiología de todos los seres humanos, a la respuesta psicológica de todo ser humano, a la dinámica familiar de todo ser humano, para las cuales ustedes vienen siendo preparadas para conocer y para poder intervenir. Así siempre van a brindar cuidados eficientes, eficaces y principalmente siempre individualizados y sobre todo respetuosos. Nos estamos viendo en clase y con esto damos por finalizado el proceso de atención de enfermería en los tres trimestres, pero principalmente damos por finalizada la unidad número 3 de embarazo. Muchas gracias y los veo en clase.